Hoy en Los Doctores. Cuando la sangre no fluye de manera correcta, genera problemas graves en el organismo. Padezco hipertensión, colesterol, azúcar y todo, a veces en los pies. Las arterias y las venas son las más afectadas con resultados como estos. Además, 1 de cada 3 pacientes con migraña en Costa Rica padece de esta enfermedad, pero no lo sabe. Descubra cuáles son los síntomas que la confirman. La artritis reumatoide inicia antes de que empiece a doler. Pero, ¿existe algún examen para diagnosticarla a tiempo? Descúbralo en la cita médica de Hoy en Los Doctores, con Pablo Campos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos acá. Y7 informativo, ¿no? A Los Doctores. Me adelanté un poco, a las 11 de la mañana los esperamos en Calle 7, pero ya en Los Doctores iniciamos con la entrevista de hoy que vamos a conocer a continuación nuestro doctor invitado. Marcial Fallas Camacho es un médico graduado de la Universidad Autónoma de Ciencias Médicas de Centroamérica. Tiene una especialidad en cirugía vascular periférico de la Universidad de Costa Rica y otra en cirugía endovascular de la Universidad Klinikum Dud de Alemania. El doctor Fallas es profesor de cátedra de cirugía y morfología en la UCIMED. Desde el 2024 es fundador y cirujano en el Centro Vascular Avanzado en San José. Y aquí está con nosotros ya el doctor Fallas. Buenos días, doctor. Siempre un placer que nos acompañe aquí en Los Doctores. Encantado de estar acá, como siempre. Así que muchas gracias por el espacio. Claro, doctor. Para que estén atentos en casa, ¿es cierto que la obstrucción de las arterias le afecta más a las personas diabéticas, hipertensas, cardiópatas? ¿A quién más? Los que tienen problemas de colesterol. Hay muchos factores de riesgo, ¿verdad? O sea, está la herencia, los tabaquistas, sin duda, pero en lo que nosotros vemos, que es la parte periférica, nosotros somos cirujanos vasculares periféricos y eso significa que no entramos en la parte central. La parte central es exactamente en los vasos del corazón y los vasos del cerebro. Entonces trabajamos en el resto del cuerpo, pero no en esos sitios, ¿verdad? Entonces, los principales factores de riesgo vienen a ser lo que es el tabaquismo, eso no hay duda de que afecta muchísimo. Lo que es la diabetes, la edad, ¿verdad? Los que padecen de problemas renales también son personas que tienen problemas a nivel circulatorio. Doctor, entonces, ¿qué relación hay entre la obstrucción de las venas y esas imágenes que estábamos viendo ahorita de las venitas o las varices que se le hacen a las mujeres? O a los hombres también. El sistema circulatorio tiene diferentes partes. Tenemos el corazón es como una bomba, lo que hace es impulsar la sangre. No hay parte del cuerpo que logre sobrevivir sin sangre. Entonces necesitamos que la sangre llegue a todas las partes del cuerpo. Las encargadas de llevar la sangre a todas las partes del cuerpo vienen a ser las arterias. Las arterias son las que llevan el alimento a todas las partes del cuerpo. Y las venas son las encargadas del retorno de esa sangre a lo que es el corazón para que esto se mantenga circulando. Entonces, una cosa me afecta a las arterias y otra cosa me afecta lo que son las venas. Que ahí estamos viendo imágenes para que las señoras se sientan identificadas si a ellas también se les refleja en sus piernas ese tipo de venas. Y aquí vamos a ver una imagen de las arterias, doctor, para que usted nos explique a nivel gráfico cómo se ve una normal, otra compañera, la que es esa, perfecta. Sí, vamos a ver, aquí tenemos lo que son la evolución normal de cuando empezamos a tener este tipo de problema. La cuestión es de que vemos que arriba en la izquierda tenemos una imagen que se ve simplemente como una raya amarilla, que eso es la grasa que se empieza a depositar en lo que son los vasos. Esto se ha visto que empieza a depositarse en personas de 19, 20 años, o sea, empieza en una edad temprana a depositarse. Esto es un proceso lento que uno por lo general no tiene ninguna manifestación. ¿Qué es esto que se ve aquí amarillito? Que exactamente, se ve como una eso masa mismo amarilla. Es lo que se llama una estría grasa que se empieza a formar en las paredes de las arterias. Y esto pues, es como una autopista que empieza a llevar lo que es flujo. Eso empieza a acumularse ahí, empieza a crecer y ya empieza uno a encontrar lo que son alteraciones como la imagen que tenemos a la derecha, que esa grasa ha crecido y ya se empieza a meter dentro de lo que es por donde viaja la sangre, hasta que ya tenemos cosas extremas como el que tenemos aquí abajo a la izquierda. Y muchos de estos procesos lo que terminan es con un coágulo, que es lo que estamos viendo en la imagen abajo a la derecha, ¿verdad? Entonces, esto empieza desde edades muy tempranas. Y ya, según la persona, hay gente que se le manifiesta después de los 50 años aproximadamente, que son los diabéticos que tienden a
tener este tipo de problema arterial a edades más tempranas, y en los que son hipertensos tienen problemas de dislipidemia por lo general después de los 60 años. Usted de hecho nos pasó 2 imágenes de ultrasonido, uno que es un flujo normal y otro que es un flujo alterado, que lo vamos a ver en el siguiente video, que ahí está, doctor. A la izquierda sería. A la izquierda podemos ver perfectamente eso que usamos ahí, es el ultrasonido, y la imagen vemos que perfectamente llena de color lo que es la arteria. Cada pulsación de esas es cada latido del corazón, que eso empieza a enviar sangre a través de lo que es la arteria. Abajo vemos otro vasito, esa es la vena que se encarga del retorno. La imagen de la derecha podemos ver se ve como que dentro del rectángulo este que está un poco torcido, una estructura blanca. Esa estructura blanca es la placa que ya se empieza a formar y nos detiene lo que es el flujo. ¿Cuál es el problema de esto? Que si nosotros nos quedamos sin flujo, esa parte de ahí para abajo o de ahí para adelante no va a tener suficiente circulación, y eso puede hacer que el tejido muera. ¿Cómo conocemos normalmente esto? Si fuera los vasos que van hacia el cerebro, porque nosotros vemos las arterias que están en el cuello, eso se manifiesta como un derrame cerebral, lo que conocemos como un derrame cerebral. Si fuera en el corazón, es lo que conocemos como un infarto, pero eso puede pasar en todas las partes del cuerpo. Hay personas que son jóvenes por lo general, que cosas de estas les empiezan a pasar a nivel de lo que es el riñón, y eso hace que la presión sea muy elevada porque no hay suficiente sangre que le llegue al riñón, y pasa también en los miembros inferiores. Entonces, según el sitio que esté siendo afectado, va a ser las manifestaciones que esto tiene, pero esto es un ejemplo donde en la imagen de la izquierda vemos buen flujo y en la imagen de la derecha vemos donde no pinta, se ve obstruido por esa cuestión blanca que está en el centro del cuadro, exactamente, que obstruye el paso de la sangre. Y eso usted lo logra identificar como un ultrasonido que tenemos aquí en el... Exactamente. Normalmente lo que uno debería hacer es, primero, verificar que la persona tenga pulsos, porque hay ciertos sitios, por ejemplo, en el cuello, en lo que son los miembros superiores y miembros inferiores, donde uno puede tocar lo que son el pulso, las arterias. Entonces, ese pulso significa cada latido, y si yo logro tocarlo en las manos, significa que no hay ninguna obstrucción en lo que es la arteria que me está llegando perfecto. Entonces, eso es con lo que iniciamos. Luego medimos lo que son las presiones. Entonces, si yo tomo la presión en un brazo y está normal, y la tomo en el otro y hay una diferencia muy grande entre la presión de un brazo o el otro, o entre una pierna y la otra, ya yo sé que ahí tiene que haber algún problema arterial, que en alguno de esos lados no está llegando bien la circulación. Doctor, voy a servir como ejemplo y yo me voy a poner de pie. Vamos a ponerlo a modular. Porque usted trajo el ultrasonido y lo vamos a medir aquí en mi pierna. Sí, vamos en este caso a medir una de las arterias de la pierna. Normalmente esto lo hacemos a nivel del pie, pero por efectos prácticos lo vamos a hacer a nivel de lo que es la pierna. Esta es la imagen que vemos, y cuando lo ponemos acá vamos a ver varias estructuras. Esto que se ve acá, no sé si lo tenemos en la pantalla, esto es el hueso. Esta es la cubierta del músculo, y aquí tenemos donde se ve la arteria donde pulsa. Lo pueden ver ahí, eso es cada latido que estás teniendo ahí, Pablo, en el corazón, que me está llegando hasta la pierna. Entonces, pues esto es lo que normalmente vemos. Entonces, por un lado vemos el color, vemos la dirección del flujo, que eso está completamente normal, y lo otro que asociamos es ver una onda que se forma en esta zona. ¿Y suena, doctor? Ahí se escucha cada latido y vemos esa pequeña onda que se forma ahí. En tu caso, pues esto que vemos aquí es una onda completamente normal, esto que se ve acá abajo. Okay. Uno evalúa la aceleración, la caída, el rebote que tiene esta onda, y es una onda que uno considera normal, ¿verdad? Entonces, ¿eso que se veía rojo, doctor, cuando usted pasaba el ultrasonido? Ajá, eso es el flujo de la sangre donde está viniendo del corazón hasta... ¿Podemos verlo otra vez? Claro. Sí. Vamos a ubicarnos un poco acá. Eso quiere decir que el flujo está bien. Eso, lo que vemos es, primero, si yo pongo esto y veo mucho calcio, como ese que vimos en la imagen del ultrasonido, esa que teníamos en pantalla, eso me dice, ahí se ve, vamos a ver, ahí está. Eso que está ahí rojo. Esa es la arteria. Ajá. Ahí. Que todo bien. ¿Y si estuviera mal, de qué color se ve? No se ve. ¿No se ve? No habría flujo, porque esto lo que detecta son los flujos. Entonces, ahí está la arteria donde vemos el flujo que tiene, y luego lo que hacemos es revisar la onda esa que teníamos hace un rato ahí.
¿verdad? Entonces, esta imagen que tenemos aquí, eso que está ahí, eso es el flujo que está viendo a través de lo que es la arteria. Entonces yo estoy bien. En esa arteria puedo decir que estás bien. Habría que revisar el resto, ¿verdad? Porque eso lo hacemos en varias arterias, porque hay gente que tiene enferma una y tienen algunas otras alteradas, ¿verdad? Entonces, lo normal que hacemos es pues, valorar esto en diferentes sitios. Y, por ejemplo, la arteria que va hacia el cuello, que es la que se llama la carótida, esa arteria es sumamente importante porque es un predictor de cómo está la circulación general de la persona. Entonces, si yo le mido esa arteria a una persona y veo que esa pared se está engrosando, se sabe que tiene cierto tamaño. Si ya yo encuentro que ese tamaño está aumentado, ya yo sé que el riesgo cardiovascular está aumentado. ¿Por qué? Porque eso que estamos viendo ahí, lo que vemos es la arteria y lo que vemos es de que se ha engrosado por esa grasa que se está acumulando. Entonces, si yo llego y mido eso y lo que observo es de que está muy aumentado, más de lo normal, yo sé que el riesgo cardiovascular de esa persona está aumentado. Entonces, eso es lo que hacemos como para un predictor de cómo está la salud cardiovascular. Otra de las cosas que medimos es la elasticidad del vaso, porque normalmente una arteria tiene una elasticidad que hace que la sangre pues fluya con mucho más normalidad. Cuando las arterias empiezan a llenar de este material, que es como una grasa, empiezan a perder esa elasticidad y ya no llega bien el impulso a lo que es la pierna. Entonces ahí es donde vemos esa onda que estábamos viendo en el ultrasonido, que empieza a caer, que empieza a alterarse, y eso nos va diciendo cómo está la circulación de esa persona en la parte arterial. Doctor, dos cosas importantes. Número uno, ahí en pantalla está apareciendo que si usted quiere participar por una cita con el doctor Marcial Fallas, que está ubicado aquí en Sabana Oeste, muy cerca de Teletica, solamente tiene que ingresar al Facebook de Centro Vascular. Echamos para atrás al otro, ahí va, Centro Vascular Avanzado. Así lo buscan en Facebook, comentan la publicación del doctor, donde está anunciando que viene hoy para el programa, y vamos a elegir a una persona para después acompañarla al consultorio del doctor Fallas y le haga este examen, pero más completo de lo que estamos viendo hoy. Y hoy también usted puede enviar sus preguntas por medio de WhatsApp al 6440-6247. Por hoy nada más cambiamos el número de teléfono, 6440-6247. Al inicio hablábamos que las personas diabéticas, hipertensas o cardiópatas tienen mayor riesgo. ¿Se regula la gente este tipo de enfermedades en nuestro país? Vamos a ver qué dijeron. Cuando tengo citas médicas. Cada 6 meses. Cada 6 meses. Padezco hipertensión. Me dijeron que era prediabética. Papá y mi mamá padecieron de colesterol, azúcar y todo, entonces como que a la familia, ¿verdad?, lo investigan y le ponen control. Y si los padezco tengo tratamiento. ¿Reviso solamente cuando tengo citas médicas o ya si me veo muy mal? Al principio, cuando me dio los glicerios, yo sentía en los dedos como adormidos, a veces en los pies, pero no todo el tiempo. Hormigueo, se me entumen mucho las manos. Más adelante en Los Doctores. 1 de cada 3 pacientes con migraña en Costa Rica padece de esta enfermedad, pero no lo sabe. Descubra cuáles son los síntomas que la confirman. Conozca los detalles en pocos minutos. Doctor, cuando ya uno tiene identificado, usted le diagnostica que tiene problemas con el flujo de la sangre en las arterias, ¿qué ocurre después? ¿Hay tratamientos, cirugías? Sí, lo normal es primero hacer el diagnóstico. Nosotros tenemos que sospechar, ¿verdad? Porque lo principal es cuando tenemos un paciente que llega y nos empieza, uno lo primero que hace es hacer una historia clínica. Ahí es tomar toda la información del paciente, desde el trabajo, a qué se dedica, porque no es lo mismo una persona que pasa sedentaria a otra persona que está completamente activa. Lo que son las enfermedades que padece. Entonces, si ya la persona empieza a hablar de que es hipertenso, que es diabético, que tiene antecedentes de fumado, que hay historia familiar de que han habido infartos, que han habido derrames, todas esas cosas son signos que le hacen a uno sospechar de que esa persona tiene un riesgo aumentado. Entonces, entre más de estos factores de riesgo la persona presente, las probabilidades de tener algún trastorno de estos va a ser mucho mayor, ¿verdad? Y no es como que sumo hipertensión más diabetes más tabaquismo, eso aumenta 3 veces el riesgo.
sino que cada una de estas, o sea, por ejemplo, la diabetes aumenta como 4 veces, el tabaquismo como 4 o 5 veces el riesgo de tener este tipo de patología. Entonces ahí 1 más 1 no me suma 2, sino que si una tiene 4 veces mayor riesgo y la otra 5, es una persona que va a tener 9 veces mayor riesgo que una persona que no padece estas enfermedades. Ya luego que uno ha hecho la historia clínica, pues uno va a dirigir lo que es el examen y nos apoyamos también con exámenes de laboratorio para ver cómo están los lípidos, porque ya cuando las personas tienen esto, uno no se concentra tanto en los valores normales, sino que a una persona de estas uno le pide que maneje todavía los niveles un poco más bajo de lo que son los lípidos, ¿verdad? Entonces hay que controlar el azúcar, porque definitivamente el azúcar elevada va a producir muchos daños dentro de lo que es la arteria y eso produce ciertos cambios dentro de lo que es el vaso que ayudan a que estas moléculas se empiecen a acumular. Si yo ando con el azúcar elevado, voy a favorecer a que se den estos cambios que llevan a que se depositen las grasas, a que haya mayor permeabilidad del vaso para que todo esto llegue ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es, entre la historia clínica, el examen físico y los laboratorios, determinar qué tan mal está la persona. Y de ahí ya empezamos a dirigir el tratamiento. Entonces, pues ahí es donde nos apoyamos en otras especialidades. Esto es un manejo interdisciplinario. Entonces el endocrinólogo es la persona más adecuada para control de lípidos, ¿verdad? También a veces las personas que tienen trastornos en la parte periférica tienen una probabilidad de que también vayan a tener trastornos a nivel de lo que es el corazón. Entonces enviamos a hacer estudios para ver de que no esté alguno de los otros sitios de la circulación afectados. Entonces utilizamos mucho medicamento para controlar todo lo que son las enfermedades de la persona. Hay que apoyarse mucho en lo que es la dieta, ¿verdad? La dieta es importante. Hay que disminuir todo lo que son productos del colesterol, y el colesterol es un producto animal. El tipo de grasa que se consume, ¿verdad? Sobre todo las que vienen de procesos industriales, esas son las que no deberíamos de utilizar. Y hay otras cosas que también tenemos que hacer, que es como el ejercicio. Hay una de las personas que mencionaba de que cuando caminaba empezaba con dolor. Eso es un mal signo. ¿Por qué? Cuando yo empiezo a caminar, la pierna, el músculo de la pierna va a requerir mucho más sangre. Entonces, si la arteria está obstruida, no le va a llegar la sangre y eso va a generar que el músculo sea ineficiente para llevar la energía y eso genera dolor. Eso es lo que se conoce como claudicación. Doctor, recuerde que pueden participar y la gente también en la casa por una cita con el doctor Marcial Falla. ¿Sabe cuántas personas ya escribieron, doctor? ¿Cuántas? Calcule. No tengo idea. Un número. Digamos de que 10. 10. 250. En un ratito que lo dijimos. Así que pueden ingresar al Facebook Centro Vascular Avanzado, así lo busca en Facebook. Y hoy vamos a elegir una persona para que venga al consultorio Marcial Fallas, el doctor, aquí en Sabana Oeste, y los vamos a acompañar para que le hagan toda esta revisión y conocer cómo están sus arterias. Doctor, en redes sociales usted sabe que aparece de todo, ¿verdad? Y de hecho nos encontramos un video donde por medio de un remedio casero prometen eliminar las varices o esas venitas. Vamos a ver el video y usted nos va a decir si eso funciona o es puro truco. Claro. Así es como se prepara el remedio antiinflamatorio para eliminar las varices, el dolor de rodillas y el dolor de espalda. Así que vamos a agregar unas maticas de romero a un recipiente junto con un poco de clavos de olor y vamos a añadir un poco de alcohol y luego un poco de aceite de oliva. Después de 5 horas lo vamos a utilizar ya que el romero haya soltado toda su sustancia. Y lo vamos a aplicar muy bien con un algodón y pasamos donde hayan varices, o también lo puedes aplicar en las rodillas y en la espalda ya que nos ayudará a calmar el dolor. Aplícalo en las noches antes de acostarte a dormir y notarás el cambio progresivamente. Te encantará y comparte si te gustó este tip. ¿Sirve o no sirve eso, doctor? Pues hay algunas sustancias que ayudan a sentir como que algún alivio, pero es algo muy superficial. Nada de esto va a penetrar lo suficiente como para estar dentro de lo que es el vaso y solucionar. El problema es que a veces buscamos medidas mágicas a algo que no lo tiene. No queremos ni cambiar lo que son los hábitos y buscamos algo que sea muy sencillo. Pero así he escuchado muchas terapias, ¿verdad? O sea, porque en la consulta nos llega gente diciendo que ha intentado muchas de estas cosas y algunas otras para tratar de solucionar ese tipo de problemas y obviamente la respuesta ha sido nula, ¿verdad? Entonces, ese tipo de tratamiento puede generar como sentir fresco en lo que es la piel, sentir como que
pero no va a solucionar el problema inflamatorio, ¿verdad? O sea, ahí ya hay que usar algunos medicamentos que lógicamente tienen que ir a través de la circulación para generar lo que es el efecto. Pero todas esas medidas tópicas puede que en la piel se sienta refrescante, pero no va a tener un efecto sobre lo que son las venas. 10:20 de la mañana. Recuerden que hay muchas preguntas, ya sea por WhatsApp o al 2290-6247. Ahí usted puede llamar para el consultorio que vamos a continuación. Diez con 21 minutos de la mañana. Vamos con Hoy en la Ciencia entonces. Cada 26 de enero se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Kawasaki, una fecha que busca informar y sensibilizar sobre esta condición que afecta principalmente a niños y niñas menores de 5 años, pero que puede tener consecuencias graves si no se detecta a tiempo. La enfermedad de Kawasaki provoca una inflamación de los vasos sanguíneos y uno de los mayores riesgos es el daño al corazón. Según la Organización Mundial de la Salud, el diagnóstico oportuno y el tratamiento temprano reducen de forma significativa el riesgo de complicaciones cardíacas como aneurismas en las arterias del corazón. Cuando regresemos, 1 de cada 3 pacientes con migraña en Costa Rica padece de esta enfermedad, pero no lo sabe. Descubra cuáles son los síntomas que la confirman. Ya casi volvemos con más. Somos los doctores, por Teletica. Mañana en Los Doctores. El derrame avisa con señales que pueden salvar vidas. Sí, tengo varios familiares con derrame cerebral. Si le da uno es porque ya le toca. Todos los detalles mañana en Los Doctores. 10:24 de la mañana. Empezamos con el consultorio y tenemos la primera pregunta. Doctor, dice, yo estoy bien de todos los exámenes. Tengo 37 años, pero se me hinchan los dedos de la mano, siento hormigueo y a veces se me duermen. ¿Qué podría ser? 37 años y si todos los exámenes están bien, lo que habría que revisar muy bien es la postura, ¿verdad? Porque ahora que estamos todo el día con los dispositivos y viendo hacia abajo, ¿verdad? O sea, eso hace que a veces no tengamos la postura más adecuada y eso hace que se compriman los cables eléctricos que vienen a ser los nervios que vienen desde el cerebro, la médula espinal y salen un montón de cables. Cuando yo tengo mala postura, a veces hace que se compriman y eso puede producir este tipo de molestias. Y más si hace teletrabajo, que me imagino. En el teletrabajo vimos mucha gente con piernas hinchadas, vimos con muchas molestias y a veces no tienen ni la silla adecuada ni la mesa adecuada para estar trabajando y todo eso lleva a muchos trastornos ahí como que musculares que también se pueden manifestar de esta forma. Entonces, en una persona joven sería lo principal que yo buscaría, o sea, tal vez corregir lo que es postura, ver si todo anda bien, sobre todo si tiene exámenes normales. Hay otra pregunta y dice, cuando salgo a caminar se me hinchan los dedos. Hago ejercicio generalmente de 3 a 5 días a la semana. Sí, en esta persona no, o sea, porque hay medicamentos que pueden producir hinchazón. Hay trastornos que pueden producir hinchazón y me llama la atención que habla que son las manos y las piernas. Entonces, si es tanto manos como piernas, uno buscaría algo que sea en el organismo. O sea, hay trastornos inmunológicos que pueden producir esto, hay trastornos del riñón, hay trastornos del corazón o a veces hasta fisiológicamente cuando uno camina aumenta la circulación y sí pueden hincharse un poquito las manos o las piernas. Lo que uno hace ahí es chequear que realmente una cosa es sentirlo y otra cosa es demostrarlo, porque en el ultrasonido, en esto que estábamos viendo ahora, se puede ver si hay líquido ahí acumulado y ese líquido pues hay que buscar por qué se está acumulando. Entonces, después de caminar puede que se acumule, se hinchan un poco las manos y hay que revisar que realmente no sea solamente la sensación, sino que realmente sea esto y revisar los exámenes para ver cómo están. Desde Punta Arenas tenemos a don Gustavo. Buenos días. Buenos días. Adelante con su consulta. Yo es que yo desde abril hasta septiembre tuve una trombosis en una pierna. De hecho me dijeron que tenía 12 coágulos de sangre en la pierna derecha. Y yo quería saber porque yo tomé el tratamiento Rivaroxaban, que llaman.
y me dijeron en abril, me hicieron un Doppler venoso y me dijeron que no habían quedado residuos de eso. Eso puede pasar, y mi pierna en ese momento se me hinchó demasiado. Bueno, ya por dice ya no se me hincha, pero quiero saber si eso puede volver, porque me dijeron que solamente en 1% eso me podía volver a pasar. Yo quiero saber si eso es cierto, entonces no, porque todavía estoy como asustado, porque fue... Don Gustavo, una pregunta. ¿Y usted recuerda a dónde estaban ubicados esos coágulos? Ya, y fue por la parte de aquí, digamos, del músculo abajo, de la pierna. En la pierna, en la parte de abajo ahí. Y lo más importante, ¿por qué le dio el coágulo? ¿Perdón? ¿Por qué le dio el coágulo? ¿Estudiaron? No, la cuestión fue que, bueno, yo soy profesor de educación física y en un salto yo sentí un dolor y 2 días después la pierna se me hinchó demasiado. Entonces, yo pensé que era más bien que me había quebrado el tobillo o que se me había hecho se me había reventado el ligamento. Entonces me fui para Lynn y ahí me dijeron que lo que tenía era una trombosis. Ok. Las trombosis, tenemos que hay coágulos en las venas que son superficiales y profundos. Pareciera que es en una de las venas de la pierna y que es en una de las venas profundas, ¿verdad? Aquí es importante varias cosas. Determinar la ubicación del coágulo, porque no es lo mismo un coágulo en la pierna que un coágulo en el muslo, que un coágulo en la ingle. Entre más arriba está el coágulo, los riesgos son mucho mayores. Y lo otro es determinar la causa de por qué hizo el coágulo. Los coágulos se forman por 3 causas que estén identificadas. Uno es las personas que no se movilizan, y como él mencionaba, él es profesor de educación física y más bien fue brincando que le pasó esto. Entonces esa parte uno la descarta, o sea, no ha sido por falta de movilización. O sea, las personas que están encamadas son las que se favorecen a que se les forme un coagulito. Otros son personas que han tenido un trauma importante, pero estoy hablando traumas donde han habido fracturas, donde ha habido trauma muscular, pero muy serio, que tampoco pareciera ser la historia de él. Y lo otro son enfermedades que predisponen a que los coágulos se formen. Hay enfermedades que son genéticas y hay enfermedades que son adquiridas. Las enfermedades genéticas se conocen como trombofilias, que es la predisposición a formar coagulitos, y las que son adquiridas hay de diferentes tipos, ¿verdad? Está como lo que son, hay ciertos tumores, hay enfermedades reumatológicas que pueden generar este tipo de trastornos. La cuestión es de que después de que he tenido un coágulo, el principal factor de riesgo para tener uno nuevo va a ser el haber tenido ese coágulo. Entonces sí hay una probabilidad de que esto se repita, y lo que uno recomienda es que se mantenga activo, que use la media elástica, y sí, en muchos casos, sobre todo como el que pareciera que fue un coágulo a nivel de la pierna, eso tiende a repermeabilizarse bien. Puede que sea repermeabilizado, y lo otro que uno tiene que valorar es la función de la vena para ver si quedó normal o si se está acumulando mucho en esa zona. Recuerde que pueden ingresar al Facebook del doctor, Centro Vascular Avanzado. Ya más de 350 personas están participando por esa cita con el doctor. Ahora hay una pregunta que me pareció bastante importante. Una señora dice que soy prediabética, con varices y arañitas en la pierna izquierda. No fuma, tiene examen para riesgo cardiovascular. Ella lo que consulta es que bajo esas condiciones, si es bueno caminar. Sí, sin duda, siempre es bueno caminar. Eso nos ayuda para la parte cerebral, nos ayuda, inclusive previene algunos tipos de cáncer, como el digestivo, se ha visto que está asociado a disminuir riesgos. Y en la parte circulatoria, no hay duda, le favorece al corazón, le favorece a lo que son las piernas. El problema es que a partir de ciertas edades también también se puede asociar con lo que son desgastes a nivel de rodillas, de cadera, y eso hace que la persona tenga problemas para movilizarse. Pero sin embargo, la actividad física es altamente recomendada. Otra pregunta dice, yo tuve trombosis, ¿será posible que eso vuelva? ¿Me dieron de tratamiento? No, ese es Gustavo de Miramar. Es que mandó mensaje de WhatsApp y ya que lo terminé de leer, ya usted le respondió a esa pregunta. Hay otra que dice, soy una señora adulta mayor, tengo muchos vasos capilares. Quiero saber por qué la cara interna de mis tobillos se está poniendo oscura, de un tono morado. No hay inflamación ni dolor. Lorena de Alajuela. Sí, eso es peligroso, ¿no? Vamos a ver, es mejor revisar eso, porque si empiezan a haber cambios a nivel de lo que es el tobillo,
y se ven muchos vasitos, eso puede ser signo que la vena principal del sistema superficial, que es una vena que se llama la vena safena mayor, está funcionando mal. Entonces lo recomendado sería valorarla, hacer un ultrasonido para ver cómo sale el ultrasonido y en ese ultrasonido determinar si esta vena está mala y qué tan mala está para ver cuál sería la mejor forma de manejar esto. Recomendaciones así generales que uno pueda dar, que camine, tiene que evitar estar mucho rato estática sentada o de pie, o sea, tiene que utilizar los músculos de la pierna para que la sangre se mantenga en movimiento y el uso de la media elástica, ¿verdad? A veces hay personas que lo tienen contraindicado, entonces eso es mejor primero valorarla para ver si realmente ella puede utilizarla. Lo otro que uno recomienda es elevar las piernas, ponerlas en alto para que eso descongestione un poco lo que es la pierna y que haya menos inflamación. Entonces esas serían como que las recomendaciones generales, pero sin duda eso puede ser lo que se conoce como la corona flebectásica, que ya es un daño avanzado de lo que es la parte venosa. Nos vamos a ir para Desamparados porque ahí está doña Shirley con una consulta. Buenos días. Buenos días. Vieras que yo estaba viendo el programa y me gustó porque yo soy costurera y hace mucho tiempo, no sé si hace 2 o 3 años, me salieron unas bombas aquí abajo, debajo de la rodilla, casi llegando al tobillo, pero eran bombas de agua. Eran bombas de agua grandes que me empezó con una calentura y con una seña aquí en la pierna. Entonces a mí me internaron y luego me tuvieron con unas inyecciones, no me acuerdo qué eran esas inyecciones intramuscular. 6 meses, no, 16 días. Entonces ya yo quedé con la piernita que no puedo hacer mucho porque me duele y yo soy costurera y tengo que estarme quitando de la máquina y yo camino aquí un poquito en la casa y cuando yo siento que me duele un poquito, entonces yo me pongo con los pies arriba en el sillón y luego me bajo otra vez y sigo mi... Doña Shirley, cuando le dio esto, ¿usted tuvo fiebre? Sí, y me ha dado fiebre muchas veces después de que salí del hospital, pero la doctora me dijo que eso me iba a volver a suceder y que también me podía pasar en la otra pierna. Y gracias a Dios hasta el momento no, pero sí he tenido un poquillo de molestias. Yo voy donde el doctor aquí, pero el doctor no me revisa mucho y a veces a mí me preocupa porque yo soy costurera y me da miedo porque han hablado mucho de esa enfermedad que a uno le pueden cortar la pierna. Entonces me preocupa y yo a veces una vez perdida me voy camino en partes, pero dicen que con cosas en las manos no, que tienen que ser caminando y yo lo trato de hacer, pero la molestia a la pierna siempre está y si tengo arañitas. ¿Y usted usa media elástica? En medias elásticas de vez en cuando me pongo una cuando estoy en la máquina. Me las pongo en los 2 pies y ya cuando me acuesto me las quito. Yo entendí que no había que tenerlas cuando no te acuestas, entonces yo me las quito. Sí, esto pareciera que usted lo que tuvo fue como una celulitis, una erisipela, que eso es un problema infeccioso. ¿Cuál es el problema de estas cosas? Que esto vienen a tapar una parte del sistema circulatorio que son los vasos linfáticos, que están relacionados mucho con lo que son las defensas. Esos vasos ayudan a sacar como que muchos líquidos de lo que son las piernas y con cada proceso infeccioso esos vasos se van tapando y eso produce lo que se llama como linfedema, ¿verdad? Entonces esto es una situación donde usted tiene que evitar de que estos procesos infecciosos se sigan repitiendo porque cada vez van a ser peor. Entonces hay muchas recomendaciones que usted tiene que tener en consideración, tiene que tener los pies bastante limpios, bastante secos, ¿verdad? Porque en estas condiciones a veces favorecen a las infecciones por hongos y los hongos lo que generan son como que grietas en lo que es la piel. La piel es una barrera de defensa que al estar rota y al estar húmeda favorece a que entren gérmenes, entonces eso predispone a mucho más inflamación. Además de que como estamos acumulando líquido, eso a veces hace que ahí se queden gérmenes que favorecen a que las infecciones estas se vayan repitiendo. Entonces sí necesita de usar lo que es la media elástica, sí necesita movilizarse un poco más y poner la pierna en alto, ¿verdad?
Y hay otras cosas que se pueden hacer, como que hay terapias, a veces usan unas bombas, ¿verdad?, neumáticas, ¿verdad?, que son de compresión para sacar lo que es ese líquido, ¿verdad? Pero sí, es una condición que va a persistir, pero que es muy manejable con terapia, con actividad física, no puede aumentar de peso y estarse movilizando, y la media elástica. Entonces son condiciones que usted tiene primero que evitar de que esto se esté repitiendo, y luego ver la forma en que disminuya la hinchazón, ¿verdad?, que eso se hace con esas recomendaciones que acabamos de dar, para evitar los efectos crónicos de eso que usted está padeciendo. Pero es más un problema infeccioso que un problema, o sea, propio de lo que es la circulación. Esa infección va a afectar la circulación, pero sí, lo que hay que evitar es que esto se siga dando. De hecho, hay una pregunta donde consultan sobre la cantidad de horas que deberían tener una media, si entre 8 o 12. Pero ya el doctor nos va a responder esa pregunta. Primero vamos a ir con Bernie Jiménez y un adelanto de lo que veremos en Calle 7 hoy a las 11 de la mañana. Bernie. Hola Pablo, muy buenos días. Vean, este paréntesis de Calle 7 informativo, yo sé que a veces nos comprometemos, ¿verdad, Pablo? Y yo lo voy a comprometer a usted a un par de preguntas muy rápidas para medir esa velocidad mental suya. ¿Cuánto es 2 por 7? 14. 3 por 9. 9, 9, 18 y 9, 27. Muy bien, y la última, 5 por 4. ¿20? Ah, muy bien. Bueno, vea, Pablo. Gracias, Esteban. Pablo está dentro de la rapidez mental, Pablo, muy bien. Vea, hoy les vamos a contar eso que acabamos de hacer con Pablo, y es que resulta que un grupo de estudiantes participaron en una competencia para medir la rapidez en matemáticas y quedaron en los primeros lugares, y los vamos a conocer hoy en Calle 7 Informativo. También le quiero preguntar a usted, ahora que está en su casa o en su lugar de trabajo, si tuviera que asumir la presidencia a partir de mañana, ¿cuál sería el primer decreto presidencial que firmaría? Nosotros, además de salir a la calle a preguntar esto, pusimos a prueba con especialistas para ver qué tan viables serían estos decretos. Y finalmente, cuando uno compra cebolla, nunca se ha preguntado si es nacional o es importada. Bueno, una iniciativa, un plan piloto, pretende no solamente darle a usted las indicaciones para diferenciarla, sino también que usted sepa de dónde vienen los productos que consume. Eso es parte de la información que le traemos en Calle 7 Informativo, y continuamos entonces con Pablo. Y ahora sí, sin pruebas, Pablo, continuamos. Muchas gracias, Bernie. Con todo gusto. Más adelante en Los Doctores. 1 de cada 3 pacientes con migraña en Costa Rica padece de esta enfermedad, pero no lo sabe. Descubra cuáles son los síntomas que la confirman. Conozca los detalles en pocos minutos. 10:39 de la mañana. Antes de ir con doña Olga Jiménez, que está vía telefónica, doctor, de manera puntual, la pregunta que le hacía antes sobre las medias de una señora. Esa media elástica tiene que permanecer en el pie entre 8 y 12 horas. ¿Cuánto? Mientras estemos de pie. O sea, normalmente recomendamos usarlas durante el día. Yo estas medias elásticas estas medias que ando hoy son elásticas. Acostumbro a utilizarlas entre semana porque sí siento mucha diferencia. Siento la pierna descansada cuando las utilizo. Entonces, la idea es utilizarlas desde que uno se levanta hasta que se acuesta, ¿verdad? Es durante todo el día, no es por cierta cantidad de horas. Si uno tiene problemas en las venas, ese problema, mentiras que está ahí por 8 horas nada más, va a estar, eso se va a manifestar cuando tengo la pierna hacia abajo. Entonces, durante el día que voy a estar con la pierna hacia abajo, es mejor utilizarlas. Ya en la noche que me voy a acostar y la tengo en posición horizontal, eso va a hacer de que se hinche mucho menos. Lo recomendado es utilizarla durante el día, ¿verdad? Ahora sí vamos a ir con doña Olga desde Orotina. Buenos días. Buenos días, soy Olga Ramírez de Orotina. ¿Y qué le dije yo, doña Olga? Jiménez dijiste. ¿Le cambié el apellido? Sí. Perdóneme entonces. Es con respecto al doctor. Adelante. 66 años. Yo camino y voy al gimnasio. 1 hora de gimnasio y 1 hora de caminata de 7 kilómetros. Lo que me está sucediendo ahora, estoy para trasplante de rodilla. Tengo años de que, ¿verdad? Como la caja nos tienen así, ¿verdad? Botados, me pierden los papeles y todo, y siempre me buscan excusas para trasplante. Aún así no me he chantado para caminar, ¿verdad? Ahora resulta que cuando camino, no sé si es exceso de ejercicio, que cuando camino me duele demasiado las rodillas, se me inflaman. Y me duele también atrás del talón, los dos. Después, como usted dijo, un paciente ahí de que se le pone semimorado atrás del talón.
Así me sucede a mí. ¿Qué me recomienda el doctor? Muchas gracias. Sí, bueno, muy bien porque camina 7 kilómetros a pesar de sus problemas en las rodillas, ¿verdad? ¿Pero eso es bueno o es un riesgo? Eso habría que preguntarle a un ortopedista. A mí, desde el punto de vista circulatorio, yo recomiendo eso. A veces es mejor hacerlo en una piscina. ¿Por qué? Porque ahí no está el efecto del peso en lo que es la articulación, como que va a haber mucho menos cimbronazo, va a generar mucho menos daño y favorece mucho a lo que es la circulación. Con respecto a ese hinchazón a nivel de lo que es la rodilla, eso lo asociamos más a un trastorno. Cuando es la circulación por fuerza de gravedad donde se van a acumular todo es abajo, entonces es más a nivel de lo que es el tobillo. Cuando el problema está tan localizado en ese sitio, pues está asociado al trastorno que ella ya tiene, que sabe que tiene un problema en su rodilla que requiere lo que es el reemplazo de lo que es la rodilla, ¿verdad? Habría que revisar, perdón, a ver si además tiene algún trastorno a nivel circulatorio y eso explique ese color morado o congestión que tiene en la pierna. Es importante ver porque hay gente que llega y hace la actividad en la mañana y el resto del día pasa estático. ¿Por qué? Porque le molesta la rodilla y todo eso favorece a lo que es la congestión en los miembros inferiores. Entonces tratar de elevar las piernas, ponerlas en alto a ver si esto mejora y lo que les pedimos es caminar constantemente. Entonces 5 minutos cada hora, cada 2 horas levantarse y caminar un poco y poner las piernas en alto para descongestionar mientras es valorada. Y sí es importante valorar el sistema circulatorio cuando van a hacer un reemplazo de rodilla porque una de las principales complicaciones es que hay una trombosis. Entonces si hay daños en las venas va a disminuir mucho el riesgo si se expone si se trata primero las venas antes del reemplazo. Doctor, tenemos a doña Sandra desde Atillo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, por dicha. Bien, gracias. Y muchas gracias por el programa. Con mucho gusto, es para ustedes. Gracias. Adelante con su consulta. Sí, claro, soy una persona de 70 años, no padezco de diabetes, no padezco del azúcar, pero sí parece que, no sé por si es por mi genética, yo produzco el colesterol, pero sí viera que se me duerme la pierna izquierda. Entonces me mandaron a hacer un angiotac. Una pregunta, ¿ese adormecimiento es cuando usted camina o cuando está acostada? Generalmente es cuando camino. Cuando está caminando, usted empieza a caminar y empieza con dolor en la pierna. Se me duerme y me ¿cómo se llama? Me imposibilita un poco el caminar. Si usted deja de caminar, ¿se le quita el dolor? Es un adormecimiento. No, a veces sí, a veces no, pero sí, siempre siento una molestia. Muy relacionado con lo que hemos estado hablando hoy, cuando se tapa una arteria y empezamos a caminar y es un dolor generado por la arteria, va a haber un dolor en la pierna, pero cuando uno, es muy muscular, lo que siente, lo que describen los pacientes es que tienen la pierna como rígida, dura y que no se pueden movilizar y eso le genera dolor. Y que uno generalmente la empieza así como a mover para ver si... Eso es más de un trastorno neurológico y me parece que ella no es tanto un trastorno circulatorio como sí alguna compresión de un nervio. Okay. Si le enviaron un TAC es porque están sospechando esto mismo, porque lo que quieren ver es si hay algún desgaste, alguna hernia que esté comprimiendo algún nervio y el nervio es el que lleva la sensibilidad a la pierna. Si yo estoy sentado en una mala posición, si tengo una mala postura, puede que comprima alguno de estos nervios y hay que hacer ese movimiento que estabas describiendo ahora, o sea que uno empieza a mover la pierna para ver si cambiando la posición, eso es por compresión de alguna estructura neurológica normalmente. Cuando es un problema circulatorio, las diferencias son, la sintomatología son un poco diferente a lo que está describiendo y normalmente la persona se detiene y se quita el dolor, vuelve a caminar y le vuelve a agarrar. Si camina y el dolor está ahí y empieza a caminar y más bien se quita el dolor con la actividad física, uno sospecha más de que tiene algún desgaste y que está calentando la articulación y eso a que la molestia disminuya. Entonces yo creo que hay que esperar el resultado de ese angiotac para ver si realmente hay algún trastorno a nivel de la columna que haya y ver la mejor forma de enfrentar esto, ya sea con terapia o lo que le recomienda el médico. Ahí en pantalla aparece el número de WhatsApp de las consultas donde usted puede enviar sus preguntas, pero también quiero ver la posibilidad, se pueden poner el número del doctor
para que se puedan comunicar con él. Doctor, escribieron más de 600 personas. Ahí está. Qué bien. Es el 40000729 y 8650-7474 o en Facebook Centro Vascular Avanzado. Así que vamos a escoger a esa persona para traerla hasta la clínica del doctor, que la revise y después vamos a mostrar todos los detalles. Doctor, muchísimas gracias. Un cierre para toda la gente que nos está viendo sobre este tema. No, yo creo que es importante, por un lado, ver nuestros antecedentes, ver si hay historia familiar de lo que es problemas arteriales, problemas venosos y ver los factores de riesgo que yo tengo, el peso, la actividad física, las enfermedades que padezco, para lograr tener una salud cardiovascular. Y así que pues feliz de estar por acá como siempre. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Fue un placer. Un placer, de verdad. A las 10:47 de la mañana les vamos a presentar la siguiente información que está relacionada a la artrosis. Un estudio encontró que la podemos identificar mucho antes de que inicien los dolores. La artritis reumatoide podría empezar a manifestarse muchos años antes de que aparezca el dolor y la inflamación en las articulaciones, a través de cambios silenciosos en el sistema de defensas del cuerpo. Según un estudio publicado por la revista Science, la investigación realizada por científicos internacionales encontró que algunas personas presentan alteraciones inmunes en la sangre hasta una década antes de recibir el diagnóstico. Estas señales no generan síntomas evidentes al inicio, pero con el tiempo pueden desencadenar la enfermedad. La artritis reumatoide es una condición en la que el sistema inmune ataca por error las articulaciones, provocando dolor, rigidez, inflamación y dificultad para moverse, especialmente en manos, muñecas y pies. Con este resultado, los científicos aseguran que se podría desarrollar procedimientos para identificar la enfermedad antes de que ataque con mayor gravedad. 10:50 de la mañana, como les adelantábamos al inicio, 1 de cada 3 pacientes con migraña en Costa Rica no saben que padecen esta enfermedad. ¿Cuáles son esos síntomas que nos pueden dar luz y de una forma concreta consultar y tener un diagnóstico responsable? Vamos a hacer contacto vía Zoom con el doctor Diego Toledo. Él es emergenciólogo. Buenos días, doctor. Hola, buenos días a todos y a todas. Un placer de nuevo estar en la casa del 7, en los doctores, y con ganas de aportarles un poquitito de información. Ojalá les sea útil a todos y a sus órdenes. ¿Cómo le ha ido? Doctor, igualmente, que tenga una linda semana. Doctor, esos síntomas que nos dicen, usted puede que esté padeciendo migraña y no lo sabe, ¿lo confunde con un simple dolor de cabeza? Sí, claro, eso es frecuentísimo. De hecho, bueno, una gran parte de las consultas en los servicios de emergencias se debe precisamente a este tipo de sintomatología, la cual obedece a cefaleas, es un término médico que uno describe para el dolor de cabeza, y es importantísimo, Pablo, hacer la diferencia entre si trata de un dolor de cabeza, características benignas, ¿verdad? O se trata de un dolor de cabeza que pudiera englobar alguna condición que se deba a algún problema mayor que hay que intervenir, ¿verdad? Eso es precisamente lo que vamos a tratar de desarrollar hoy, darle estas herramientas a la gente para que viente, o si deben dirigirse a un sistema de emergencias o de repente tienen algún otro padecimiento. Esa es la idea con la charlita de hoy. Doctor, cuando uno tiene o padece un fuerte dolor de cabeza y que está más relacionado a migraña y no a un dolor de cabeza común como usted menciona, ¿cuántos días se tiene que mantener o cuántas horas? Sí, correcto. Para empezar, vamos a definir que la migraña, ¿verdad? Es un trastorno neurológico ya por definición crónico, ¿verdad? Todo dolor de cabeza que se vaya a manifestar de manera súbita siempre tiene que hacernos despertar alguna sospecha, y siempre debemos ser maliciosos en cuanto a eso. Hay algunos otros factores que son importantísimos a analizar, que tienen que ver en particular con cada persona de forma individual. El sexo, la edad, las condiciones comórbidas, o sea, las enfermedades que la persona ya puede estar padeciendo,
¿verdad? Una historia detallada de cómo es ese dolor de cabeza que le permite al médico hacer esa diferencia importantísima entre si estamos enfrentando una situación de emergencia que hay que intervenir, que hay que tratar de cierta manera, o realmente estamos frente al diagnóstico crónico, ¿verdad? Que está mediado por mecanismos diferentes, ¿verdad? Pero sí se necesita esa expertise médico, de esa pericia médica. Vamos a ir detallando tal vez los síntomas de importancia que tienen que ver con algunos síntomas que prevalecen en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, creo que estábamos teniendo problemas con la conexión del doctor. Si nos está escuchando bien, Doc, ¿hay alimentos que están relacionados a desatar crisis de migraña? ¿Cuáles son? Claro que sí. Sí, claro que sí. Esos son los factores que uno llamamos como factores gatillo, factores gatillantes, perdón. Esos factores van a variar, ¿verdad? Eso es una característica de la migraña per se, ¿verdad? Es un dolor de cabeza que presenta un aura generalmente un tenso de duración variada, eso sí, no más de 72 horas, en donde esa aura o esa premonición se gatilla o se encadena por diferentes cosas. Ahí englobamos desde olores, alimentos, como usted lo mencionó. En estos hay variedad, ¿verdad? Alguna gente es con el chocolate, alguna gente es con algunos embutidos, en fin, hay diferentes mediadores que todavía no tenemos bien establecidos por qué gatillan, ¿verdad? Este dolor intenso, que generalmente ya es un dolor de aparición crónica que ya la persona viene padeciendo, ¿verdad? Que se desencadena siempre a la luz de un factor gatillante, ¿verdad? Y que además tiene una duración que puede variar entre minutos hasta días, generalmente no más de 3 días, ¿verdad? Y además le podemos sumar a este cuadro una zona en particular de la cabeza, ¿verdad? Y tiene variante intensidad y variante respuesta a diferentes estímulos, por ejemplo, la luz, el ruido, etcétera. Ahí en pantalla aparece el nombre y también el número de WhatsApp del doctor Diego Toledo, que es el 7056-6664. Doctor, muchísimas gracias y lindo día. Bueno, era el doctor Toledo hablando sobre este tema de la migraña. Vamos a ver un adelanto del programa de mañana. Mañana en Los Doctores. El derrame avisa con señales que pueden salvar vidas. Sí, tengo varios familiares con derrame cerebral. Si le da uno es porque ya le toca. Todos los detalles mañana en Los Doctores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde que usted puede repasar este programa y todos los que les hemos presentado desde abril del año pasado ingresando solamente a YouTube, pone Los Doctores Teletica y ahí le tira todos los programas desde abril del año pasado y hasta la fecha, o también ingresa a teletica.com, que ahí están todos los episodios disponibles. Que tenga un lindo día, una linda semana y quédese en compañía de Calle 7 Informativo. Hasta luego.